Estamos en un tiempo donde la oración tiene que ser intensa. ¿Dónde? Primero en nuestra casa, nuestra familia. Ya, yo estuve escuchando el tema del apóstol Jacqueline, familia con propósito, y me pareció bastante bueno. Y nosotros tenemos que volver a lo que es el altar de oración, ya. Eh, Tener ese hábito de orar con nuestra familia, con nuestra esposa, en el momento que están solos, en el momento que están puedan dejarse, ¿no?, a sus hijos en sus piezas y tener un momento de intimidad con su esposa y con el Señor. Se pueden abrazar, pueden tener un momento de comunión con el Señor y así se puede empezar. Y fíjese que hay una bendición realmente hermosa cuando la oración se cultiva en la familia. Bueno, vamos a ir al libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Zacarías 12, 10. Dice: pero sobre la casa de David, fíjese muy bien, la casa de David y los habitantes de Jerusalén, derramaré un espíritu de gracia y de oración. ¿Ya? El Señor envía un espíritu de gracia y un espíritu de oración. Ese es el tema que vamos a desarrollar los que se están integrando a la sintonía. Lo vamos a dejar solamente en esa parte, ¿ya? El Señor en este tiempo está derramando un espíritu de oración, si bien dice de gracia y de oración, pero nos vamos a enfocar más en el espíritu de oración. Otro día vamos a hablar de la gracia, que también es un espíritu que derrama el Señor, ¿ya? Y aquí se habla de la casa de David, de la casa real, de la casa donde nacieron estirpes de príncipes, de reyes, y donde estaban los sacerdotes. Por eso que el Señor se ha, por así decirlo, provisto de un pueblo, ¿ya?, de reyes y sacerdotes. Nosotros estamos para ministrar al Señor, al Rey de Reyes y Señor de señores. Y fíjese que aquí también habla de los habitantes de Jerusalén. Bueno, todo esto es figura y sombra de la iglesia, de los hijos de Dios, los que están en casa. Sobre los hijos será derramado un espíritu de oración. ¿Cuándo? En este tiempo, ¿ya? Yo hace varios domingos atrás estuve hablando también un poco de la oración y por qué el Señor se iba a orar de noche. Se ha hecho la consulta, se ha preguntado por qué el Señor se retiraba a lugares solitarios, por qué el Señor iba a un cerro a orar de noche. Fíjese que aquí hay una enseñanza, ¿ya? ¿Por qué el Señor oraba de noche? No significa que oraba tan solo de noche, sino que Él pasaba la mayor parte de la noche orando. Esto nos da a entender que cuando se acerca la medianoche, la oración se tiene que intensificar, fíjese. La oración tiene que ser más intensa cuando se acerca la medianoche espiritual. Nosotros estamos viendo ya el reloj de Dios, el reloj profético, que nos está marcando ya casi la medianoche, que eso significa que es la parte más oscura, la parte donde las tinieblas dominan sobre el mundo entero. Por lo tanto, la oración tiene que ser intensificada. ¿Cómo? Con el espíritu de oración derramado por el Señor. Yo estuve escuchando el tema del apóstol Jacqueline, que lo había dado hace algunos minutos atrás, y ella hablaba del jardín, hablaba de Génesis, de cómo había un espíritu de oración desarrollado a un punto máximo,
de tal forma que el hombre podía tener comunión con la voz de Jehová que se paseaba por el huerto, ¿ya? Fíjese que era un nivel de relación, era un nivel de oración tan elevado, tan alto, que el hombre se comunicaba con Dios y el hombre se comunicaba con la voz del Señor. Y aquí podemos darnos cuenta que la oración no solamente es llegar y decir Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no, sino que es una relación, una comunicación, hasta se podría decir una conversación. El hombre conversaba con el Señor y el Señor con el hombre, y el Señor le daba instrucciones al hombre, ¿ya? En un espíritu, en una atmósfera de oración. Y esto se daba en el jardín. Por eso quiero ir de nuevo a la carga con la familia, ¿ya? Es un tema importante que no tenemos que dejar de lado. Es un tema que tenemos que darnos cuenta que el propósito de Dios se tiene que cumplir en nosotros. Si bien se tiene que cumplir en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, pero para que eso se cumpla, antes tiene que ser en nuestra familia, ¿ya? Orando los esposos con los hijos, teniendo un momento de comunión, hablando la palabra, llevando a los hijos a una cultura de reino, una cultura de Dios, ¿ya? Tener la atmósfera de Dios y no que el sistema o el mundo a través de las comunicaciones atrapen y casen a nuestros hijos sacándolos de la atmósfera del Señor. Nosotros como sacerdotes, como reyes y sacerdotes, ¿ya? Y alguien me puede decir, bueno, ustedes están reinando antes. No, tenemos un gobierno que es un gobierno espiritual. Y esto yo lo quiero dejar muy en claro. El gobierno espiritual, Dios nos ha llamado a gobernar espiritualmente en las regiones celestes. Y para tener autoridad, nosotros tenemos que estar bajo autoridad, estar bajo cobertura para tener relación con el reino. Por eso que nosotros tenemos que tener conciencia para llamarle a Dios Señor, porque muchas veces le decimos Señor y no hacemos lo que Él nos manda hacer. Entonces ahí nos salimos totalmente del reino y no tenemos autoridad. Si nosotros estamos desvinculados, nosotros estamos sin la cobertura que Dios nos da, no estamos ejerciendo la autoridad correctamente. Entonces, mis hermanos, volvamos al tema. ¿Qué tiene que ver la oración con todo esto? Tiene mucho que ver la oración, ¿ya? Y vamos a ver que el espíritu de oración está íntimamente relacionado con el funcionamiento del reino de Dios. Tiene que ver con la activación, tiene que ver con la suministración, tiene que ver con la liberación, tiene que ver con muchas cosas. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18 dice: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica, nuevamente dice, por todos los santos, ¿ya? ¿Nosotros tenemos que orar en tiempo bueno? No, tenemos que orar en tiempo bueno y en tiempo malo, orar en tiempo de abundancia y en tiempo de escasez, orad en todo tiempo, ¿ya? Y súplica en el Espíritu. Hay otra versión que dice: mientras oran en todo tiempo con todo tipo de oraciones y peticiones en el Ruaj. Esta es una versión israelita, por eso que al Espíritu se le llama Ruaj. Vigilante y persistente por el pueblo de Yahvé, o por el pueblo de Jehová, o el pueblo de los santos, ¿ya? Fíjese que esta versión nos amplía el panorama mucho más
acerca de la oración, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que orar con todo tipo de oraciones. ¿Hay tipos de oraciones? Sí. La palabra nos enseña que hay intercesión, ¿ya? Que es ponerse en el lugar del otro. Está el clamor, que es un tipo de oración que se hace del fondo del alma y es como una exclamación, es como un grito. Por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando se estaba hundiendo en el mar, cuando empezó a seguir al Señor, cuando se apareció en la tormenta, en el agua, de repente él se empezó a hundir y él clamó, dice. ¿Sabía usted que es un tipo de oración? Él clamó y le dijo, Señor, sálvame, que me hundo. Y el Señor lo salvó, fíjese. Es un tipo de oración, el clamor es una exclamación a fuerte voz. Fíjese, cuando el Señor le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera, él exclamó. Y bueno, hay muchos tipos de oración. La oración en el Espíritu, fíjese. El apóstol Pablo hablaba o enseñaba de que él decía que oraba mucho más que los hermanos que le estaba escribiendo en lenguas. Dice, yo oro más en lengua que todos ustedes, ¿ya? Esa es una oración en el espíritu. El espíritu humano está orando al Padre y es una comunicación exclusiva. Es como un teléfono, una línea privada que tenemos con el Padre Celestial. Y esa es una oración en el espíritu. Hay otra oración que es la oración con gemidos, que también es un tipo de oración en el espíritu, ¿ya? Es cuando uno empieza a gemir en su espíritu y por lo que Dios nos pone. Dice que el mismo Espíritu Santo de Dios gime, ¿ya? Con gemidos indecibles, o sea que el Espíritu Santo nos marca el modelo a seguir, como es la oración en las profundidades del Espíritu, ¿ya? Entonces dice, mientras oran en todo tiempo con todo tipo de oraciones y peticiones, ¿ya? Aquí se habla de oración y súplica. Suplicar, la súplica y la petición es algo similar, ¿ya? Porque nosotros también, dice la palabra, que hay cuando os reunís, ¿ya? Hay salmos, hay oración, hay algunos que está alegre, cante salmos, ¿ya? Hay algunos que está triste o afligido, haga oración. Nosotros tenemos que presentar también en la oración todo, todas nuestras cargas al Señor y confiar en el Señor, poner nuestra cabeza en el hombro del Señor y poder descansar en Él, ¿ya? Y una forma de descansar en el Señor es dando a conocer nuestras peticiones y decir, Padre, me pasa esta situación, Padre, me pasa esto otro, Padre, ayúdame, Padre, sálvame, Padre, sácame de esta situación. Es una petición, ¿ya? También hay un salmo que dice que nosotros tenemos que alegrarnos en el Señor, gozarnos en el Señor, y Él concederá las peticiones de nuestro corazón, lo que nosotros le pedimos a nuestro Dios. Obviamente Dios nos va a responder las peticiones que son de acuerdo a lo que Él quiere, ¿ya? Las peticiones en el Espíritu, cosas buenas que nosotros pedimos y que necesitamos. Por ejemplo, el favor de Dios, por ejemplo, la mujer para compartir nuestra vida, ¿ya? Por ejemplo, para los ministros, que el Señor produzca un engendramiento y una concepción de hijos espirituales o hijos del alma, etcétera, ¿ya? Vamos a ir a otro punto. Dice,
estuvimos hablando recién, la oración que suministra. Eso es lo que habíamos conversado. Vamos a otro punto, la oración que libera. Fíjese. Dice Filipenses 1:19. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu. Fíjese que en este versículo aquí habla también de la suministración del Espíritu. Dice, sé que por vuestra oración, punto 1, la oración que hace el cuerpo, más la suministración del Espíritu de Jesucristo, ¿ya? Esto resultará en mi liberación. Esto lo habla el apóstol Pablo. No es que él estaba atado espiritualmente o atado en su alma o en su mente, ¿ya? Él estaba encarcelado, ¿ya? Y bueno, vemos que el apóstol Pablo pasó por muchas situaciones y que hubo oración que pudo libertarlo de la cárcel. ¿Qué pasó cuando el apóstol Pedro estaba encarcelado también? Había una iglesia que estaba orando fervientemente a Dios y eso resultó en la liberación del apóstol Pedro. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que saber que nosotros estamos puestos por Dios para orar por nuestras coberturas, para orar por los siervos de Dios, para orar por todos los que están al frente de la obra, y esa es una función que le corresponde a la iglesia de Jesucristo. Y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Fíjese, Pablo sabía esto, el apóstol Pablo lo enseñó. Enseñó que la oración que libera. Veamos lo que dice esta otra versión. Dice, porque yo sé que gracias a su intercesión, ¿ya? Como habíamos dicho, ese es un tipo de oración muy importante para este tiempo, el interceder en el Espíritu, ¿ya? Ponerse en el lugar de otro, pedirle al Señor, ser como un canal, ¿ya? De oración, ser como estar conectado en oración para beneficio de otra persona. Eso significa intercesión, con mayor razón para los siervos del Señor. Fíjese que hay una bendición muy poderosa cuando oramos por los siervos. ¿Hay que orar por los hermanos? Sí. ¿Hay que orar por la iglesia? Sí. Pero hay algo especial cuando oramos por los siervos de Dios. Eso nos resulta en nuestro beneficio. Porque si el siervo de Dios está figurativamente liberado de ciertas cosas que lo limitan, se traduce en beneficio totalmente para el cuerpo de Cristo. Es muy importante que la función de la intercesión de la iglesia pueda darse hacia los ministros, porque los ministros, de hecho, ya es una función que está, digamos, en su esencia, el ministrar, el interceder por los santos, el interceder por la iglesia del Señor, porque no se olviden que los ministros, los padres del alma, velan por nuestra alma y tienen que dar cuenta por cada uno de las almas, y por eso que esto es recíproco, esto va para allá, pero esto se devuelve para acá, y en ambos lados resulta bendición, resulta algo beneficioso, tanto para el cuerpo como para el ministro del Señor. ¿Ya? Dice, porque yo sé que gracias a su intercesión, esto lo dice el apóstol Pablo, y por medio del don del Espíritu de Jesucristo, estas cosas me resultarán para salvación o para liberación también. ¿Ya? Veamos otra función de la oración que confronta. ¿Ya? Fíjese, este es un tipo de oración que confronta. Hechos 16:16 dice,
Aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿ya? Esto habla los apóstoles en el libro de los Hechos, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Hay otra versión que dice que existía una joven esclava que tenía un espíritu de pitón o de adivinación, ¿ya? Y fíjese que este espíritu le salió al encuentro de estos apóstoles, obviamente para estorbarlos cuando ellos iban a la oración, ¿ya? O sea, ¿qué significa esto? Que cuando hay oración, cuando hay un pueblo de Dios, cuando los padres convocan a la oración, fíjese, va a haber sin duda una confrontación espiritual. Hermanos, y nosotros estamos viendo cómo la confrontación espiritual en este tiempo, la guerra espiritual, se ha intensificado de una manera que nosotros no lo alcanzamos a dimensionar. Fíjese que hace varios días atrás hablamos un poco de la apostasía y cómo muchos han decaído de la fe, muchos se están apartando de la fe. O sea, hermanos, nosotros estamos viviendo en este tiempo ahora una confrontación espiritual de las más grandes. Por eso que vuelvo a la carga, vuelvo a decir, la oración se tiene que intensificar. Si orábamos un día, hay que orar el doble. Si buscábamos al Señor cierta cantidad de tiempo, hay que buscarlo mucho más. Si escuchábamos o leíamos la palabra por cierta cantidad de tiempo, tenemos que hacerlo mucho más, tenemos que relacionarnos al Señor. ¿Cómo? ¿De qué forma? Con nuestros padres del alma, relacionarnos en el altar, relacionarnos con la oración, relacionarnos con todo lo que tiene que ver el reino de Dios y Dios mismo. Ahora más que nunca tenemos que hacer este esfuerzo, hermanos. Aleluya. Y en el altar se deciden muchas cosas, porque el altar tiene que ver con sacrificio. No hay ningún altar que no demande sacrificio, y esto es una palabra que va para todos, incluido para mí. En el altar de Dios se sacrifica. Y hay alguien que me puede decir, bueno, ¿cómo eso, pastor, que está hablando del altar? Si el único altar o el más importante es el sacrificio de Cristo Jesús. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ese es el altar o el sacrificio mayor. Pero la Biblia nos enseña a morir. Y cuando hay muerte de nuestra, digamos, naturaleza carnal, es porque hay altar. Nosotros tenemos que subir al altar para morir, ¿ya? La Biblia habla que dice que no satisfagáis los apetitos carnales, y en eso hay que morir, hermanos. Y eso tiene que ver con el altar, subir, ¿ya? El altar significa lugar alto, y en el lugar alto es donde se muere. ¿Está el altar? Sí, está el altar, sabiendo que el altar mayor y el sacrificio mayor es de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Qué bueno es, hermanos, tener la palabra y respaldar toda la enseñanza con la palabra del Señor. ¿Ya? La palabra es la que nos libera, la palabra es la que nos marca el rumbo. Gloria a Dios. Fíjese, hermanos, de que hay una confrontación espiritual, y la oración, sin duda, si empezamos a tener y a dedicarnos a orar, a buscar al Señor, no tenga la menor duda que va a haber una confrontación espiritual, ¿ya? Los apóstoles hablaban de que decían como que en el tema de las tribulaciones, ¿por qué se alarmaban los hermanos en las tribulaciones? Como que es cosa extraña, ¿ya? O sea, ellos sabían que cuando
articulaban al pueblo del Señor a buscar y a orar en el Espíritu, ellos sabían que iba a haber una confrontación. Pero nosotros no tenemos que temer. Debemos temer, hermanos, en dejarnos estar. Ahí sí que deberíamos temer, en empezar a dormir espiritualmente. Deberíamos tener el temor a no buscar al Señor y empezarnos a relajarnos, a perder el tiempo, hermanos. Ahí sí que hay que temer, pero no deberíamos temer, hermanos, con hacer lo que el Señor nos pide. Gloria a Dios. Último punto, la oración que llena. Fíjese, la oración que llena, y vamos a ir rapidito ya que se nos está acabando el tiempo. Hechos 4:31 dice: cuando terminaron de orar en el Pentecostés, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y no tan solo fueron llenos, sino que hablaban con valentía la palabra de Dios, o hablaban con denuedo, ¿ya? La versión Reina Valera 60 dice denuedo, pero esta versión dice hablaban con valentía la palabra de Dios, ¿ya? Hermanos, si nosotros queremos andar en el Espíritu, la oración y la palabra son muy importantes. Relacionarnos con el Señor de esta forma es más que importante, ¿ya? Dice, cuando terminaron de orar, fíjese que los 120 estuvieron días orando, buscando al Señor, ¿ya? ¿Por qué? Porque fue una orden que le mandó el Señor. Vayan a orar hasta que venga sobre vosotros el Espíritu. Y yo enviaré el Consolador, dice el Señor. Yo enviaré el Espíritu Santo sobre vosotros, ¿ya? O sea, el orar, hermanos, es un mandamiento. Dios nos manda a orar. Y cuando el Señor habla, nuestro Padre habla de que hay que orar, hermanos, hay que hacerlo. Hay que orar. Nuestro Dios nos demanda la oración para que podamos estar en el Espíritu. Velad y orad para que no entréis en tentación. Ya, si nosotros queremos estar lejos de la tentación, como lo hizo José, José, él tuvo un tipo de tentación bastante fuerte. Yo creo que cualquier persona en su condición de esclavo hubiese accedido. Y bueno, se sabe, digamos, que personas que han vivido en esclavitud, muchas veces los amos o las amas, en el caso de José, digamos, pudo haberlo abusado fácilmente. Pero José, que era el hombre de Dios para Egipto, para salvar a una nación, y más que una nación, para salvar al pueblo de Dios mismo, él huyó, ¿ya? Fíjese que nosotros tenemos que huir de la tentación. ¿Y cómo podemos huir? Alejándonos por medio de la llenura del Espíritu. ¿Y cómo se logra la llenura del Espíritu? Orando, hermano. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Hermanos, si cuando tú tengas una lucha, tú tengas un conflicto espiritual, tú tengas, por así decirlo, un tipo de opresión, ¿ya? Cuando tú sientes y percibes que la opresión está sobre ti incluso por días, hermanos, nosotros tenemos que recurrir a la oración, ¿ya? Y es más, están los padres también, ¿ya? Están los padres del alma, los pastores, los ministros puestos por Dios, y tengamos la suficiente, por así decirlo, valentía de abrir nuestro corazón y decirle y contar que esto pasa y esto sucede, ¿ya? Nosotros tenemos que refugiarnos en el Señor de esta forma.
y ellos van a orar al Señor, hermanos, y no estamos luchando solo, ¿ya? Días de opresión, días de lucha, días de pruebas también, ¿ya? Días de conflictos, días de, qué sé yo, uno pasa por diferentes situaciones, pero hermano, nosotros podemos enfrentar todas estas cosas, ¿ya? Estando llenos del Espíritu Santo por la palabra y también por la oración. Fíjese que los apóstoles hacían dos cosas. Ellos estaban en el ministerio de la palabra y en el ministerio de la oración, ¿ya? El apóstol lo dejó bien claro. Dijo, no es justo que nosotros sirvamos a las mesas, en el sentido, digamos, que en ese tiempo se apartaron los diáconos para el servicio, y que ellos hablaban que lo que era justo delante de Dios, y más que justo, que era necesario que ellos se dedicaran a dos cosas, a la palabra y a la oración. Así dice la palabra del Señor, a la palabra y a la oración. Hermanos, entonces yo les digo y les llamo a que nosotros podamos pedirle al Señor un espíritu de oración, como dice el libro de Zacarías 12:10, que dice, sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y un espíritu de oración. Hay que tener la gracia del Señor y hay que tener el favor del Señor para tener un espíritu de oración, hermano, y es un espíritu que Dios envía, ¿ya? Fíjese que hay siervos de Dios y hay algunos que partieron a la presencia del Señor y ellos marcaron hitos respecto a la oración, ¿ya? Muchos siervos que el Señor los usó grandemente se caracterizaron por ser personas de oración. Bueno, este ha sido el tema, el espíritu de oración, hermanos. Vamos a ir a un tema musical y vamos a mandar saludos y vamos a ver que nos habla un poco de Facebook, también para que lo podamos ver por medio de la palabra del Señor. Vamos a un tema musical y volvemos.